Así que, y una de las cosas que necesitamos ir retomando, porque lo hemos venido discutiendo, tiene que ver con los pilares fundamentales. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la construcción de la identidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestros jóvenes en general? Ahora, esto es una conversa que no se acaba en un día. Es un tema que, por supuesto, no está supeditado a un momento determinado, no, sino por el contrario, son conversas que vamos a estar desarrollando, son unas, porque, bueno, la construcción de la identidad de una persona no se termina en un año particular, siempre está. Aún la persona que tenemos, a nuestros viejitos, nuestros abuelos, hasta el último momento de su partida en esta tierra, él está construyendo y definiendo su proceso de identidad, de quién es, de qué puede hacer, de quién es, qué hace, hasta dónde va, su dirección, su ruta, su cosmovisión, su proceso identitario, que es lo importante. Ahora, cuando yo no entiendo estas cosas, ¿por qué la pertinencia? Porque cuando yo hablo de niños, niñas y adolescentes, el tema de la identidad juega un papel crucial, porque ¿qué es lo que define para ellos? ¿Qué es lo que moldea esa identidad? Sabiendo que, por supuesto, hay algunas condicionantes, ¿no? Y hoy hablaremos, quiero iniciar la discusión sobre tres pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales que van a ser importante entender qué pasa en la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, de un joven, hasta aún de un adulto, de tu propia vida. ¿Qué pasa en tu vida, en tu proceso de identidad, de construcción de identidad? Cuando tú entiendes qué pasa en tu vida, en tu construcción de identidad, entonces tú puedes establecer lazos, relaciones sanas, equilibradas. ¿Por qué? Porque, bueno, comprendes qué sucede en la mentalidad del otro, qué sucede en la vida de las otras personas. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando yo estoy claro, pues por supuesto que lo que determina el ser, la identidad, la naturaleza de la otra persona. Entonces yo cuando la logro identificar, me vuelvo consciente y sensible ante esa situación. Y puedo también de alguna forma u otra, bueno, poderme relacionar con él de la manera más sana, más cordial, más sensible y por supuesto entendiendo los procesos mentales, psicológicos, emocionales y sociales que ocurren en su vida. Por eso es una gran importancia. Estamos hablando de unas herramientas que no es solamente para identificar lo que sucede en el niño, es lo que sucede en nuestras vidas como seres humanos. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué sucede en ti, en tu interior, cuando hablamos de conducta, de comportamiento y lo que te identifica como ser humano? Eso es lo importante de esta temática. Hablarte de tres temas, tres pilares es vital para nosotros. El pilar número uno, atención con esto, ¿eh? Atención con esto. Pilar número uno en nuestra construcción de identidad tiene que ver con nuestro hardware cerebral, es decir, nuestro cerebro. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Ahí la neurociencia nos brinda herramientas fundamentales. La neurociencia nos brinda herramientas fundamentales para hacernos conscientes nosotros de lo que sucede en nuestro cerebro relacionado con el comportamiento. Con el comportamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de un niño, cuando hablamos de una niña, de un adolescente, nos estamos refiriendo a etapas de su proceso de crecimiento que su proceso de maduración no está terminado, no está concluido. Por lo tanto, hay dos actores en su cerebro, neurológicamente hablando, hay dos áreas de su cerebro que juegan un papel fundamental en el comportamiento de esa persona que tenemos al lado, del niño, de la niña, del adolescente, del joven y aún del adulto, juegan en el cerebro neurológicamente dos áreas fundamentales. En primer lugar está, por supuesto, el área de la corteza prefrontal. Y señalo esta área del cerebro porque es aquí donde se puede identificar internamente. La corteza prefrontal tiene la función específica de procesar pensamientos, lógicas, razonamientos, intelectos y todos estos procesos de conciencia, de toma de decisión, de organización, de planificación. Allí está ubicado. Está ubicada es la toma de decisiones en nuestro cerebro, en esta área de la corteza prefrontal. Pero tenemos un problema.
Aquí hay que identificar algunas cosas muy puntuales, muy particulares. ¿Qué sucede? Que en esta área del cerebro, la corteza prefrontal, en el ser humano solo se ve evolucionado a tal punto que logra su etapa de maduración a una edad avanzada de 20, 25 años. Con 20, 25 años más o menos se van desarrollando la corteza prefrontal. Por lo tanto, para personas que tienen menos edad, de pequeños, 5, 6, 7 años, 8 años, otros niños y niñas, otros adolescentes, pedirle procesos mentales que están ajustados a la corteza prefrontal, como por ejemplo organización, planificación, que tienen que ver con toma de decisiones, que tienen que ver con razonamientos lógicos, intelecto, etcétera. Pedirle que hagan todo ese tipo de cosas es por supuesto cuesta arriba. ¿Por qué razón? Porque su corteza prefrontal no está madura, no ha madurado completamente. Por lo tanto, su proceso no es el más óptimo. Ahora, en lugar de la corteza prefrontal, está el segundo actor, más acá, más abajo, se llama la amígdala cerebral. Si la corteza prefrontal no está completamente madura, quien toma el control de la conducta del ser humano, quien toma el control de la conducta del ser humano es la amígdala cerebral. ¿Y saben cuál es la función de la amígdala? ¿Saben qué es la función de la amígdala cerebral? Su función es específicamente la que llaman la torre de control de nuestras emociones. Ahí se filtra todas las emociones que pasan, que llegan a nuestras vidas. Recibimos del entorno información, pasan por el sistema nervioso, llegan hacia la amígdala y ella drena un conjunto de procesos físicos, químicos en nuestras vidas. La amígdala. Ahora, ¿qué sucede? Que en la relación entre la amígdala, hablando neurológicamente, la amígdala y la corteza prefrontal, relacionados con el comportamiento humano. Por supuesto, cuando la corteza prefrontal no está completamente madura, completamente en su desarrollo, quien ha ocupado la función de dirección de nuestras vidas es la amígdala. Es decir, estamos totalmente poseídos por las emociones. Y cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, en líneas generales, por supuesto, son las emociones las que juegan un papel determinante. Y cuando nos vinculamos, nos relacionamos con ellos, debemos hacernos conscientes de esta situación, de que no podemos exigirle o señalarle, exigirle que asuman responsabilidades asociadas con la corteza prefrontal porque no tienen la etapa correspondiente de desarrollo. ¿Qué debemos de hacer? Por supuesto, es irle enseñando a hacer gestión de sus emociones. Pero eso es un proceso. Eso es un proceso que va asociado a su crecimiento y a su desarrollo. Entonces, cuando no hay comprensión de esto, obligamos y forzamos a las cosas en ello. Dos actores, hablamos, pilar número uno, neurológicamente hablando, es nuestro cerebro. Dos actores, lo que llaman también en psicología la vía inferior y vía superior. La vía inferior que tiene que ver con el tema de las emociones asociada a la amígdala y la vía superior que tiene que ver con nuestra corteza prefrontal. Nuestro sistema nervioso recibe la información del entorno, pasa filtrada por la amígdala y si en su proceso de maduración la corteza prefrontal está en sintonía con los procesos y su maduración está completa, bueno, él comienza a procesar y entender, bueno, esto que está pasando lo puedo resolver de esta manera, organizo mi vida, planifico, ordeno, aplazo, ajusto y asumo, tomo decisiones y lo hago. Pero cuando no, la respuesta pasa nuevamente hacia la amígdala y la respuesta, por lo tanto, del ser humano es completamente emocional. Y esto es un trabajo de investigación neurológico. La neurociencia nos lo ha confirmado. Nos está hablando de qué está pasando en el ser humano cuando recibimos información del entorno. Y a veces nosotros nos decimos, bueno, ¿por qué esta persona se comportó de esta manera? Bueno, ¿por qué? Porque está asociado directamente con la amígdala cerebral. Porque está asociado completamente por las emociones en su vida. Y no está tomando decisiones con su corteza prefrontal.
A veces nos sucede. ¿No ha pasado que se encuentran, hay una pelea, una discusión entre aún miembros familiares y entonces pasan 10, 15, 20 años que no se hablan? 10, 15, 20 años que esas personas están tomados completamente por una emoción, atrapados por una emoción, sin permitir que la corteza prefrontal les permita a ellos organizar su vida, planificarse, tomar decisiones acordes, adecuadas a eso. Que a veces un problema solo es por una cuestión de tonterías. El problema a veces es simplemente que uno de los dos asuma la responsabilidad de una acción, pida perdón, se disculpe y ya está. Nada más, nada pasó. Pero por el orgullo, ¿pero qué asociamos al orgullo? Por el tema emocional. Recuerden que la emoción dura en nosotros alrededor de 90 segundos. Después de allí, lo que persiste en nosotros son nuestros pensamientos arropados por esa emoción. Es decir, que el cortisol está tomando nuestro cerebro y él es el que está ordenando nuestras acciones. Y pasamos 20 años enojados con una persona porque simplemente no permitimos que la corteza prefrontal determine y diga, bueno, pero yo creo que puedo tomar esta mejor decisión. Puedo llegar, acercarme, tomar, decidir pedir disculpas, disculparme y bueno, y avanzar. Eso pasa muy a menudo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, ir avanzando en función a eso, entender estos pasos elementales. Y para hablarles rápidamente, esto uno lo trabajaron en la criminología, factores más positivistas, y lo llamaron, por supuesto, la criminología biologicista, ¿no? Y quizás esa expresión hasta a veces es peyorativa, porque bueno, claro, en el desarrollo del pensamiento, esa escuela fue muy determinista y cerró el comportamiento humano solo al factor biológico, cuando hay una multiplicidad de factores, hay un conjunto de factores que intervienen en el comportamiento humano, pero uno de ellos sí era el factor biológico. Y la criminología trabajó mucho esas áreas, muchas investigaciones de privados de libertad asociadas a la criminología biologicista, de cuántos tenían, por supuesto, áreas de sus vidas con problemas, con enfermedades, con faltas de desarrollo en sus cerebros o aún hormonales, sin duda alguna. Lo aportó, pero se quedó estancada allí. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar de ella los elementos positivos y avanzar hacia la construcción integral de una visión de nuestros niños, niñas, adolescentes, y no solamente de ellos. Estamos hablando, estos temas son del ser humano en general. No específicamente lo estamos supeditando a un área específica. El segundo pilar que podemos ir trabajando, que tiene que ver con estas áreas, que me gustaría conversar con ustedes, tiene que ver ya ahora, a nivel, no solamente a nivel cerebral, sino el segundo nivel, o el segundo pilar, tiene que ver con el tema mental, el software mental. Cómo en nosotros se desarrolla, por supuesto, un proceso de identificación, dos cosas, identificación y resolución de crisis. Dos procesos. La identificación, ¿cómo se da el proceso de identificación? La identificación es ese proceso en el que nosotros, el niño, pasa muy a menudo en el nivel deportivo, a nivel cultural, donde nosotros siempre buscamos identificarnos con alguien. Lo que en pedagogía se ha hablado también muchas veces de el sujeto significativo. Miren, ¿a quién nosotros tenemos que identificar? ¿A quiénes nuestros niños, niñas y adolescentes se están identificando? ¿Con quiénes se identifican? Nos hemos encontrado en las comunidades, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros sectores, etcétera. Nos hemos encontrado con niños que se identifican, pero profundamente se identifican, quieren ser, cuando sean grandes, como algunas personas que son este, negativas en esas comunidades. Pero para ellos representan un valor fundamental. Entonces, ¿qué sucede para nosotros? Que hemos perdido el liderazgo interno. Cuando hablamos de a veces de padres ausentes, ¿por qué razón? Porque estamos presentes físicamente, pero no tenemos el liderazgo suficiente para poder ser un sujeto significativo de nuestros chamos. Y de nadie, y de nadie.
¿Qué tanto sujeto significativo eres para la vida de tu pareja? Para la vida de tu familia, de tus hermanos, de tus primas, etcétera. ¿Qué tanto puede hacer tu vida una persona significativa para ellos? Oye, de admiración, mira, qué bien, qué bueno, ¿ves? Una persona decente, se comporta, qué bien, qué tanto podemos hacerlo. No estamos hablando de etiquetas, no estamos hablando del buen comportamiento moral, estamos hablando de convertirnos en sujetos significativos que puedan impactar positivamente en la vida de estos chamos. Que tenemos cientos de casos de niños que quieren ser, cuando sean grandes, quieren ser sujetos negativos. ¿Por qué pasa eso? Porque papá y mamá en casa fracasaron. Permítame decirlo con toda la franqueza. Papá y mamá en casa fracasó. ¿Saben qué sucede con esos principios y valores que ustedes al parecer les enseñaron a sus hijos? No sirvieron para nada. Porque esos valores y principios que ustedes al parecer estaban enseñándole a sus muchachos, ¿saben cuándo a ellos les sirve? Les es útil. ¿Saben cuándo les es útil? Solo cuando están dentro de su casa. Pero cuando el niño sale a la calle, esos principios no les sirven de nada. No les sirven. Un mundo caotizado completamente, esos principios carecen de sentido. Carecen de sentido. Es un tema que hay que resolverlo. ¿Por qué razón? Porque es lógico, son antivalores completamente, son un conjunto de principios, normas, criterios, antivalores, que por supuesto en las calles no les va a servir, no les va a servir. Es la identificación, la primera reflexión que tenemos que tener. En este pilar, segundo pilar, que tiene que ver con la mentalidad, no es solo un tema biológico, neurológico, de la amígdala, de la corteza prefrontal. Para algunos les cuesta, pero es sencillo. Es tu cuerpo, tú vives en un cuerpo y tú crees que el cuerpo no determina parte de tu comportamiento. Por supuesto, tu cuerpo te exige, tu cuerpo te empuja a situaciones, a hacer, actuar, comportarte. Pero tenemos un segundo pilar. El segundo pilar tiene que ver con la mentalidad, nuestra mentalidad. Y la mentalidad que tienen otros chamos. ¿Cuál es la mentalidad que tienen otros chamos? En nuestras comunidades, en nuestras casas. ¿Cuál es tu mentalidad que tienes como adulto? ¿En quién te identificas? ¿Cuál es tu sujeto significativo? Porque unos dicen, bueno, es que eso solamente es para los muchachos. Para el chamo que va comenzando en el deporte, bueno, él puede identificarse con Messi, con Cristiano, con esto, con aquello. Para el beisbolista, para el que juega básquet, para el que juega aquel. ¿Ves? Solo con ellos. O para los que les gusta el canto, cantar o bailar. Bueno, están sus artistas, sus cosas, quieren hacer como ellos. Pero tú también debes tener un sujeto significativo. ¿Y sabes cuándo te estancas? Cuando no tienes un sujeto significativo. Cuando no permitiste que alguien modele tu comportamiento. En ese momento se estancó tu proceso. Porque siempre tienes que tener un referente. Oye, mira, yo me gustaría ser así. Ponte como un buen referente a alguien, ¿ves? De tu vida, que tú digas que tenga las condiciones que tú quisieras tener en el futuro. No es un asunto de envidia. No estamos hablando de envidia, no estamos hablando de envidiar o querer tener lo que el otro tiene, no. Estamos hablando de desarrollo, de crecimiento. Y si no lo hacemos, estamos estancados. Ese es el primer elemento dentro de la mentalidad que hablamos, es la identificación. Clave fundamental, identificación. Y el segundo elemento que tiene que ver con la resolución de las crisis. Tremendos problemones tenemos ahí en la resolución del problema. ¿Por qué razón? Porque no le enseñamos a los chamos la resiliencia, no le enseñamos al chamo cómo levantarse de sus caídas. No tienen ni idea de cómo hacerlo. A ver qué va a hacer, qué hace con su vida, ver qué hace con su vida. Entonces, en base a eso,
En base a eso es que el chamo está actuando, está comportándose. Es tanto así que la manera que está aprendiendo a resolver sus problemas es profundamente negativa. Te llega alguien y el padre le dice, oye, anda a decirle que yo no estoy. Mira cómo está resolviendo los problemas. Un problema de que alguien te está buscando y que tú deberías darle la cara y resolver tus asuntos y enseñarle al chamo, mira, oye, papá tiene un problema, no salía a la calle y daba la cara y resolvió los asuntos, hablaba con esa persona, mira, espérate un tiempo más, etcétera. Pero resulta que no. Lo que hacían muchos de los padres es enseñarle a sus hijos a mentir. Así están resolviendo esos problemas, mintiendo. Así resuelven sus problemas los chamos hoy en día, mintiendo. Entonces, eso es lo que estamos enseñándole, presionándole. Ah, te vas a alejar. En vez de enseñarles otros principios. Lo que le enseñamos a nuestros chamos es, bueno, si no lo haces así, entonces yo aquí te friego, te friego. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque lo que enseñamos es eso. Es violencia, es mentira. Entonces nos molestamos cuando vienen con nosotros y nos mienten. Claro, pues si eso fue lo que aprendieron. Aprendieron que la mejor manera para resolver sus problemas es mentir, es mentir. Y les resultó, mintieron, les resultó. Oye, yo, espérate, entonces yo también puedo hacerlo. Yo también puedo apelar a lo que mis padres hacen. Mentir, engañar, brincar, saltar. ¿Eh? Eso es lo que estamos enseñando. O sea, no estamos enseñando a nuestros chamos la resiliencia. No estamos enseñándoles qué hacer con sus problemas en la escuela. Ese miramiento hay que tener consideración. ¿Qué estás aprendiendo tú? ¿Cómo tú estás resolviendo tus problemas, tus situaciones, tus adversidades? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Estás apelando a principios negativos, antivalores, o asumes tus problemas y los resuelves de la mejor manera? Bueno, eso depende del nivel de mentalidad que tengamos. Nivel de mentalidad. Otro elemento clave, fundamental en estos procesos, tienen que ver con el tercer pilar. En este asunto es más sociológico. Tiene que ver con que la sociedad es nuestro espejo. Elementos societales están presentes en nosotros que nos ayudan a resolver la situación. Pero nuestra identidad pasa por el filtro de la sociedad. Es contextual. Va a depender del contexto en el que vivas. Ahora, muchas veces pasa, mira la relación entre pilares. Muchas veces pasa que hemos crecido en ambientes difíciles, duros, negativos, completamente adversos, sin duda alguna. Pero como esta persona tuvo un sujeto significativo que le permitió salir de ese entorno, hoy son otras personas. Y tú te preguntas, oye, ¿cómo? O mira lo bueno del caso. Esta persona creció y todos sus hermanos, todos sus familiares son completamente negativos, pero esta persona no. ¿Qué pasó allí? Pasó que tuvo un sujeto significativo que lo elevó en su condición a querer ser otra persona distinta a lo que estaba pasando en su seno familiar. Y eso es interesantísimo. Interesantísimo la importancia del sujeto significativo. Porque el círculo familiar y el círculo social van a presionar sin duda alguna. Lo aprendemos, todo lo aprendemos de nuestro entorno. Es lo que llamamos el aprendizaje fenomenológico. Aprendizaje fenomenológico. Tú vas a aprender, mira, cualquier comportamiento tú siempre pasas por el filtro social. Y lo verificas, lo certificas, mira, conversa con alguien, cuando estás conversando escuchas, mira, o sea, si lo hace, creo que pues, es posible hacerlo de esta manera. Muchos de nuestros comportamientos, el 99% de nuestro comportamiento es aprendido socialmente, es aprendido en nuestra interacción, en nuestras relaciones con otras personas, conversando con otras personas, escuchamos y ahí vamos definiendo y vamos afinando qué me sirve, qué no me sirve.
Por eso es importante tener en cuenta estos tres pilares. Pilar número uno, nuestro cerebro, cuidarlo, a cuidar nuestro cerebro, porque tenemos ahí la amígdala, la corteza prefrontal que necesitan maduración, porque ellos ponen un papel, juegan un papel fundamental dentro de nuestras actitudes, nuestro comportamiento, lo definen completamente. En segundo lugar, además de nuestro cerebro, está nuestra mente, nuestra forma de entender el mundo. Y ahí está una cosa que tiene que ver con la identificación y la resolución de las crisis, clave para estas cosas. Como en tercer lugar también crear unas condiciones, el contexto. Si no tienes las condiciones, el contexto adecuado, complejo, duro, sin un sujeto significativo, durísimo, durísimo. Qué lamentable cuando eso sucede. Entonces tenemos estas tres cosas que quería conversar con todos ustedes e invitarles. Semana que viene, lunes, martes, miércoles y jueves, 9, 10, 11 y 12 de marzo. Vamos a estar haciendo un live en nuestro live podcast, un evento live, pero buenísimo. Tendremos estos 4 días a 4 especialistas trabajando estas áreas sobre el tema de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, en esa relación entre lo que es la construcción de identidad y el tema de las redes sociales. Nuestros chamos están teniendo graves problemas, se vinculan con las redes sociales y ellos no tienen ni idea de lo que están viendo, si es verdad, si no es verdad. ¿Y cómo si nosotros no le damos herramientas? Ahora, el chamo, dime tú, me estás viendo, el chamo que tiene, el chamo que tiene su red social y mira un video, como el caso de los Terian, y entonces él tiene la capacidad de poder ser crítico con lo que está viendo. Poder decir, oye, espérate, yo creo que no es así, yo creo que las cosas no van por ese tono, yo creo que esto es una intencionalidad específica, yo creo que esto tiene que ver con, ¿ves? Con otras cosas. Esa capacidad crítica la tiene, no la tiene. Ellos no saben lo que es real y lo que no lo es. Y ahí entra el problema de la adicción a las redes sociales, pero también de modificación del comportamiento. La, la, la desconfiguración de su conducta, de sus actitudes. ¿Cuándo? Cuando ellos empiezan a ver cosas en las redes sociales y ellos no tienen la capacidad de procesarlas. Muchas veces no tiene la capacidad del adulto de hacerlo. Lo va a hacer un niño. Lo va a hacer un niño. Entonces esa reflexión tenemos que hacerla. 9, 10, 11 y 12 de marzo. Gran evento online. Vamos a hacer un evento, un live para trabajar estos temas. 9, 10, 11 y 12 de marzo. Semana que viene, lunes, martes, miércoles y jueves. A las 8 de la noche nos estaremos conectando. 8 de la noche, de lunes a jueves. Vamos a tener un especialista cada día sobre el tema de tecnología, sobre el tema de redes sociales, sobre el tema del comportamiento, sobre el tema de inclusión, sobre el tema, hoy el cuerpo como territorio, todos estos elementos que están asociados con o vinculados con nuestra identidad como seres humanos, las redes sociales, cómo están afectando de alguna forma u otra nuestra forma de entender el mundo y sin duda alguna cómo está creando grandes adicciones en nuestras vidas, en nuestra familia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse junto con nosotros. Gracias por estar acá y bueno, acompañarnos. Agradecido por su like, por su corazón. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Todos los lunes del live podcast. Café Converso se vienen los lunes a hablar con ustedes en vivo y bueno, para trabajar la agenda de la semana. Un gran abrazo. Chao, chao.